Por eso, la mejor que os puede pasar es que se os llame Hispanoamérica, se os llame hispanoamericanos. Los españoles decimos Hispanoamérica porque antes del nacimiento de vuestra república, vuestros antepasados habían construido una nueva civilización mestiza, sin parangón en la historia de la humanidad. Decimos Hispanoamérica porque significa que os pertenece el legado de todo aquello. El ideólogo recurre a la manipulación del lenguaje. Un lenguaje como arma de convencimiento. Es decir, utiliza el lenguaje para mentir y manipular. Y ocurre la magia. Ahora que tengo esa edad, en la que solo me llamarán joven si me muero, hablaré cuando me apetezca de lo que me apetezca, que el rey está desnudo, y que eso que llamáis lluvia no es más que orín. En el cante hondo, en el flamenco, existen lo que se llaman cantes de ida y vuelta. Estos palos son el resultado de la mezcla musical que experimenta el flamenco cuando ha viajado a América y regresa a la península con las influencias de la música de aquel continente. La guajira, la colombiana, la milonga. Como con los cantes, lo mismo ocurre con las personas. Eso se llama mestizaje. Y los españoles son los únicos europeos que en su momento supieron y quisieron mezclarse con el otro en toda la extensión de la palabra. Esto, tan sencillo de comprender y tan fácil de comprobar, es lo que debe tenerse en cuenta siempre que se hable del Imperio Español, de la América Virreinal y Filipinas. Quiero comentar un vídeo de un canal llamado Arquitecta Fran 5.0, en el que habla de un supuesto trauma español, otro más, provocado al parecer por el uso del término Latinoamérica. No soy seguidor del canal, el algoritmo me trajo este vídeo y me pareció desolador. Una demostración palmaria del lugar en que se encuentra todo eso que tiene que ver con la gente que hablamos español. No voy a desgranar el contenido del vídeo punto por punto, ni quiero reaccionar a él ni contestar palabra por palabra, pero sí lo tendré como referencia porque toca un tema de absoluta vital importancia y que viene a mostrar lo que es el desmoronamiento cultural de algo sin parangón construido por nuestros antepasados y que va a desaparecer ante nuestros ojos disuelto como un azucarillo en agua o peor aún machacado hasta dejarlo como polvo de arcilla. Lo que digo a continuación va dirigido tanto a quienes relativizan el significado del término Latinoamérica como a quienes aquellos a quienes les supone un desgarro y un desprecio a la herencia histórica. Va dirigido a los primeros porque ostentan el dudoso mérito de no saber quiénes son, y el vídeo de Arquitecta Fran lo demuestra claramente. A los segundos me dirijo porque evocan la posibilidad de una hispanidad unida y poderosa, que hace mucho que no existe y que no hay posibilidad de que vuelva porque necesita precisamente de la historia que los latinoamericanos ignoran y que además quieren olvidar. Por tanto, que conste en acta que si durante el desarrollo de lo dicho en este vídeo alguien piensa que hay pretensiones patrioteras o que se graba desde un cretinismo nostálgico de la historia, se equivoca. España desde hace mucho dejó de ser referente de la hispanidad. Aparte de que no puede y no le corresponde, parece claro el lugar que ocupa en el mundo y conocemos cuál es el cariz de sus élites. Políticas culturales, religiosas, económicas que la han regido al menos desde principios del XIX y en ello continúan. No pretendo dar lecciones de nada a nadie. Mucho menos es mi intención ofender ni ser irrespetuoso con las naciones que conforman lo que fue la América Española. Ahora bien, los datos y los hechos no son opinión, con independencia de cómo se los tome cada cual. Criticar o simplemente contar hechos históricos negativos de España no implica que desprecie a mi país. Valga lo mismo para los demás países. En cuanto al vídeo del que hablamos, a pesar de su buena intención, condescendencia aparte, nuestra protagonista impone con palabras y tonos bien cuidados una panoplia de condiciones para la réplica que no sé si cumplo, me parece que no cumplo, pero no obstante voy a replicar porque si me mientan a mis padres con buena voluntad o sin ella nadie me puede reprochar que responda. Y es que de eso se trata cuando se elige un término u otro para la patria, que no es otra cosa que la tierra legada por los padres a sus hijos. Conviene recordar
que tras haber sido literalmente arrasada por el ejército francés, con algo de ayuda del ejército británico, que aprovechó su paso por la península para destruir cuantas fábricas se puso a su alcance, después de la desmembración de América, a pesar de la inestabilidad política, España se recuperaba en todos los ámbitos, mientras los nuevos estados americanos se enfrascaban en brutales y sanguinarias guerras por la disputa de territorio, o en no menos sangrientas guerras civiles por la conquista del poder doméstico. Situémonos. Hoy, España, a pesar de no pasar por su mejor momento, ni de lejos, tiene un vergonzoso PIB per cápita, pero que continúa siendo más del doble que el de Chile, 2 veces y media los de México y Argentina y 4 veces y media el de Colombia. Y así podríamos seguir hasta enumerar todos los países de lo que hoy es Latinoamérica. Sin embargo, si miramos a finales del siglo XVIII, antes de las separaciones, según los cálculos historiográficos actualizados, los PIB per cápita eran similares en ambos lados del Atlántico, en torno a $1.000 per cápita, menos en el virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que eran unos $1.400 per cápita. Imagino que no tenemos que aclarar que dentro de esos otros virreinatos entran los territorios de países como Perú, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y Caribe, cuyo nivel económico actual es muy inferior al que entonces se disfrutaba en aquellos lugares. De partida, volviendo al vídeo de Arquitecta Fran, nuestra protagonista, como casi todos, pasa por alto algo fundamental. Me refiero a que Latinoamérica es un término profundamente ideologizado, desde su creación, con multitud de formas, colores y matices, pero siempre con la ideología como soporte. La idea de trauma o de otro sentimiento español referida al término Latinoamérica la obtiene ella de los suscriptores que comentan sus vídeos, lo que hace de esta idea algo sesgado por exagerado, ya que aparte de tratarse de un universo muy pequeño para hacer una interpretación general, quienes suelen participar en los comentarios son las personas que se sienten más implicadas en el asunto, que además suelen ser los más vehementes. El españolito de a pie ni siente ni padece con estas cosas. Para comprender la cuestión del español, con eso de Latinoamérica, hay que volver a ponerse en situación. Sin entrar en el asunto del analfabetismo y la ideología, aunque tienen un peso brutal en todo esto, partamos de que ser español supone crecer tragando toda referencia a la historia en la que aparezca España como si fuéramos los descendientes de una panda de malolientes asesinos y saqueadores. Todo ello, de manera intencionada, se repite como un martilleo constante en oportunidad que se presente. En cualquier momento o circunstancia, en películas, documentales, series, novelas, anécdotas, ensayos, manuales, dibujos animados, artículos de prensa, cuentos, juegos de mesa, reportajes, monografías, poemas, revistas, videojuegos. Con eso crece el niño español, que ya de adulto, cuando mínimamente rasca en la historia, si le da por ello, y destapa solo un ápice, descubre que todo es una mentira. Tal cual. Una mentira que pretende esconder la vergüenza del verdadero crimen y que busca disolver la existencia de una cultura sin parangón en la historia. Y a pesar de que los españoles de los que se habla en esos relatos eran los que vivían en América, el peso de las consecuencias derivadas de esta manipulación recae sobre los descendientes de aquel imperio que quedamos en la península. Curioso cuando menos. El remate absoluto de esta parodia se produce cuando los descendientes de aquellos, criollos, mulatos y mestizos, son los que nos reprochan a los peninsulares lo que hicieron los de allí, de locos. ¿Y pretendéis que el término Latinoamérica no cause rechazo en quienes conocen mínimamente su significado? Del vídeo también me parece llamativo que, siendo su autor una arquitecta, no sea capaz de sentir Hispanoamérica antes que Latinoamérica, con 22 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Ciudades en México como Puebla, Osaka, Morelia, Zacatecas, Campeche, Querétaro, Guanajuato, San Miguel de Allende.
En Centroamérica y el Caribe con la antigua Guatemala, La Habana y el centro histórico, en Santo Domingo la ciudad colonial, el Quito en área andina, Cuenca, Cusco, Lima, Arequipa, Potosí, Sucre, Colonia del Sacramento, Valparaíso, Cartagena de Indias. En todas ellas llama la atención, por supuesto, sus maravillas arquitectónicas y artísticas, pero también el trazado urbanístico idéntico. Se supone que un arquitecta debe conocerlo y ser consciente de su significado, porque hay calles que no se distinguen si son de Quito, de México, de Lima, de Cusco o de Sevilla. Más hispanidad. Hagan la prueba. Busquen cuáles son los 20, 30 o 50 apellidos más numerosos de Chile y Argentina, por ejemplo, que son los dos países que de manera algo pretenciosa se consideran menos americanos y más europeos. Pues se obtiene el mismo resultado que en cualquiera de los demás países fundados tras la época virreinal. Pero volviendo al asunto del término Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿cómo puede ser que no tenga importancia desechar un término por otro? ¿Desde cuándo denominarnos es importante? ¿Nos van a decir que cambiar el nombre de las cosas es algo inocuo? El lenguaje desde siempre ha sido uno de los temas más estudiados y discutidos por los filósofos de todas las épocas. Platón dedica su Crátilo a la importancia de denominar las cosas. Confucio dijo: el principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre. Carl Schmitt afirma: quien define lo político ejerce el poder. Foucault, Derrida, Lyotard, Guattari y demás postestructuralistas y posmodernos postulan como algo fundamental que la realidad la define el poder mediante los discursos. Wittgenstein, alguien más fiable que los posmodernos, enfoca la idea del juego del lenguaje y del propio lenguaje como fundamento del pensamiento. Gustavo Bueno afirma que hay palabras que actúan como categorías ideológicas y operan como herramientas políticas. Los términos, los nombres tienen importancia, vaya si la tienen. Algo fundamental para comprender el asunto y que jamás se tiene en cuenta por el machaque continuo de los discursos dominantes es que el Reino de España lo formaban la península, la mayor parte de América e islas y archipiélagos en Asia. Repito, formaban el Reino de España, no pertenecían a España. Todo ello era España. Por tanto, en la época del Imperio no se hablaba de Hispanoamérica, no hubiera tenido sentido. De hecho, ya en su final, la Constitución de 1812 introduce en su texto de promulgación de la manera siguiente. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la monarquía española, rey de las Españas y en su ausencia de cautividad la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los españoles de ambos hemisferios. Sabed que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución política de la monarquía española. Dice a todos los españoles de ambos hemisferios. Ante la manida excusa de que las leyes no se cumplían, se puede ver que no parece tratarse de algo que solo constara en el papel, porque copados por el ejército francés en Cádiz, participando en las Cortes Constituyentes, había entre 60 y 65 diputados americanos. Algunos de ellos, por motivos de la guerra, representaron además algunos diputados peninsulares que no pudieron llegar hasta Cádiz, o fueron presidentes de turno de las Cortes Extraordinarias. No es que los españoles estén traumatizados o tengan una deuda pendiente, ni que sientan una particular sensación de pérdida. Insistimos, ser español es estar acostumbrados a escuchar hablar de nuestra historia y de nuestros antepasados de manera insidiosa, manipulada, tergiversada e incluso calumniadora. Aquello de dato mata relato es falso. Hoy en día nos resulta muy fácil comprobarlo en cualquier ámbito. La finalidad de lo que llamamos relato es precisamente pasar por encima de los hechos y de los datos. Dan igual las pruebas que demuestran lo contrario. La verdadera pregunta que hay que hacerse es: ¿dónde se produce la ruptura? ¿Por qué lo que era Hispanoamérica renuncia a su historia, a su identidad verdadera y se convierte en Latinoamérica? ¿Qué motivo hay? La respuesta es sencilla:
Atribuir a la época virreinal todo mal. Si es inventado, mejor. Aparte de alimentar la necesidad de un mito fundacional que cohesione como naciones los nuevos estados recién creados. La ruptura también se produce como coartada porque los fundadores de las repúblicas latinoamericanas, los miembros de la oligarquía criolla, fueron quienes realmente comandaron las masacres contra las poblaciones indígenas. La misma oligarquía que fraccionó la América virreinal y creó las nuevas fronteras. Fueron ellos mismos quienes empobrecieron y endeudaron a los nuevos estados. Ecuador terminó de pagar su deuda con Reino Unido en 1974, Chile en 1883, Argentina en 1904, Venezuela en 1931. Por eso existe la ruptura. No pueden reclamar como propia la historia compartida con España, ni la participación en el logro incomparable de lo que supuso la América hispana. Y sin solución de continuidad, se ven en la tesitura, o en la obligación, mejor dicho, de saltar del mito del buen salvaje precolombino al mito de la libertad de un pueblo unido en lucha contra el opresor. Un salto mortal de 300 años. Rompieron esa herencia como se rompe un jarrón de porcelana en un par de decenas de estados fallidos, donde toda corrupción y delito tienen su cobijo. Sería conveniente que, con independencia de cómo se perciban o se sientan, fueran aceptando de una vez por todas que lo que conocen como padres de sus patrias eran oligarcas españoles de las Indias, terratenientes militares y políticos, felones que aprovecharon la puerta que les abrió el criminal Napoleón y que Inglaterra aprovechó para infiltrarse y aceptar el golpe definitivo en la América española, el mismo golpe que intentó en siglos anteriores mediante el poder de las armas y que fue incapaz de dar. Eso es historia, ni más ni menos. Lo demás es manipulación, porque nuestra historia, la que nos cuentan y la que nos enseñan en las escuelas y universidades, es en la mayor parte de su contenido una burda manipulación, por acción o por omisión. Basta estudiar un poco el término Latinoamérica, no ya al origen del término como inventó el francés Michel Chevalier, que se usó durante su intento de crear el imperio que nunca tuvo Francia, mediante la penetración en México con el final del pobre Maximiliano. Me refiero al estudio de por qué es popular, cómo se popularizó el término Latinoamérica. Descubrimos que Latinoamérica, América Latina, es un término relanzado por el periodista estadounidense Walter Lippmann. Lippmann nació en 1889 y murió en 1974. Gracias a él, Latinoamérica o América Latina pasó a formar parte del lenguaje de las élites políticas y económicas del país del imperio naciente en aquel momento. Porque efectivamente, el nuevo imperio siempre ha tenido claro que Latinoamérica le pertenece y así ha actuado, hasta el punto de distinguirse ellos mismos como América. Can you name 3 countries from the Americas? 3 countries from the Americas? Kentucky, Indiana, No, countries, countries. California. Texas, California, Florida. The Americas, like the continent. What? We need to go back to school. Your mom. No, wait. Name 4 countries in America. 4 countries in America? Yeah. America is a country. Do you know America is a continent? America. Do you know America has countries? We own Puerto Rico. That can be that's considered. a country technically. No, America has 35 countries. America. Oh shit. Oh, because in North America, Central America, the Caribbean, South. Yeah, it's like. Yeah, this one. I didn't know that. That's all. Yes. Oh shit. You didn't know that? I knew continent, like South America is its own continent, and then America is the United States No, of it's America, not. and No, then it's not. above it is Canada. Oh, if you say America, they think you're talking about all of it, so you have to say the U.S. Technically, you're from America. Yeah, right. Yeah, we are all from America. Mientras, Latinoamérica, enfangada en la ausencia absoluta de identidad, diluida en decenas de estados fallidos, se consuela con ignorar los 300 años de historia común, no con España, sino de la mismísima América. 3 siglos en común de todos los países que fueron la América virreinal,
que era única, era una, la desmembrada y destrozada por esas oligarquías criollas, esos blancos terratenientes hartos de las leyes que se le imponían desde la península. Esas leyes que, según repiten sin cesar los latinoamericanos, no se cumplían, pero que protegieron a los indios hasta el final de los virreinatos. Basta recordar que casi todos los pueblos indios se incorporaron al ejército realista durante las guerras contra la corona. Ahora, las mismas oligarquías continúan en el gobierno propagando la pobreza, chapoteando en la corrupción y el delito. Y ni siquiera son América, porque el término ya tiene propietario. Siguiendo el racionamiento expuesto en el vídeo que nos trae hasta aquí, no tendría ninguna importancia eso de no llamarse América, ¿eh? Cuando desde el poder se quiere imponer a los ciudadanos una determinada manera de actuar, hay dos formas de hacerlo. La primera, mediante la fuerza. Esto tiene el inconveniente de tener que proceder como un Estado totalitario y ejercer el poder coercitivo para un fin más que discutible. Muy cansado. La segunda manera es la propaganda reiterada y mediante la manipulación del lenguaje hacer que los ciudadanos interioricen esos principios e ideas que se tratan de imponer. Si se tiene éxito en el proceso, estas ideas y principios ajenos a todo lo conocido hasta ese momento terminan por convertirse en convicciones ideológicas sin que se haya planteado por parte del común ningún enfoque crítico o cuestionamiento intelectual. Simplemente se acaban asimilando como algo perenne y empírico. Además, finalmente, se considera como algo voluntario, algo tradicional y heredado de tiempo atrás. Con la manipulación del lenguaje ocurre que el ideólogo en cuestión parte de una premisa que es incorrecta o falsa, y por lo tanto indemostrable. No se puede demostrar algo que no es correcto o es falso. Con esa premisa, su intención es convencer a la mayor cantidad de gente posible y convertir a las personas en hombre masa, en gente conformista y llevadera. Dado que el principio explicativo de la premisa es falso y no se puede demostrar ni con la razón ni con los hechos, el ideólogo recurre a la manipulación del lenguaje. Un lenguaje como arma de convencimiento. Es decir, utiliza el lenguaje para mentir y manipular, ya que no puede apoyarse en la lógica o en la demostración racional. Sin mayor pretensión y con la sola intención de explicarme mejor, podríamos decir que hay tres etapas en la manipulación del lenguaje: las palabras talismán, esquemas mentales y lavado de cerebro. Se elige un término equívoco, es decir, uno que necesite de un contexto para su correcta comprensión. Elegido el término, se introduce en la opinión pública con un significado nuevo, a conveniencia del ideólogo siempre, de la ideología. Pero ¿cómo se inocula este nuevo significado en la sociedad? Pues de dos maneras. La primera, mediante la propaganda en los medios de comunicación. Y la segunda, mediante el sistema de enseñanza, lo que garantiza que las generaciones futuras asimilen el nuevo significado sin el menor reproche u oposición. Es más, se termina por aceptar el término como algo propio. Y ocurre la magia. Lo nuestro es lo hispano porque viene de Hispania. Pero aquí aparece un punto crucial, importante. Latinoamérica no fue una palabra elegida como para borrar a España. Fue una palabra elegida por los propios latinoamericanos como para distinguirse de cualquier imperio. Y esto, para muchos españoles, es difícil de digerir. Porque significa que la región decidió construir un nombre propio, desde el principio, un proceso histórico, no desde la continuidad imperial. Por otro lado, nuestra protagonista del vídeo hace trampa, porque con buenas palabras y buena intención, de la que no dudo en absoluto, procura suavizar la cosa, pero en general siempre desde el uso del término Latinoamérica. No nos cuenta lo que realmente les enseñan en la escuela para pensar así y en la universidad de su país. Ni se menciona lo que se le enseña en el resto de países latinoamericanos. No menciona que desde pequeños se les educa con la idea de que los españoles masacraron a los pueblos originarios que vivían en la tan manida Arcadia feliz en número de tropecientos millones antes de la llegada de los europeos. Curiosamente nos llaman así en muchas ocasiones a los españoles. Tampoco dice
que se enseña que los españoles son considerados los únicos responsables de todo lo que ha ocurrido allí. Ya saben, devuelvan el oro, ojalá nos hubieran conquistado Inglaterra y cosas por el estilo. Cuando mejor parados salimos los españoles es cuando se saltan los 300 años de nuestra historia virreinal y pasan de los indios a los libertadores. El efecto de repetir de manera insistente una narración falsa es que los pueblos terminan por perder su propia historia y aceptan versiones que no reflejan la verdad. Esto ha sucedido en Latinoamérica, donde el uso de ciertos términos y narrativas ha servido para ocultar o manipular el origen real de sus estados. Si la cosa se quedara ahí, pues sería su problema. La cuestión es que los tentáculos de la mentira se apoyan en el español que lleva 200 años sin tener nada que ver con las decisiones políticas de allí. Parece que no caen en la cuenta de que después de 2 siglos de andadura como estados independientes, culpar a terceros de los resultados que se han obtenido es patético. Y la reacción más benévola que provoca es vergüenza ajena. Por eso, la mejor que os puede pasar es que se os llame Hispanoamérica, se os llame hispanoamericanos. Los españoles decimos Hispanoamérica porque antes del nacimiento de vuestra república, vuestros antepasados habían construido una nueva civilización mestiza, sin parangón en la historia de la humanidad. Aquellos no fueron como los fundadores de vuestros estados, los libertadores. Decimos Hispanoamérica porque en el momento que nacieron vuestros países, el 60% de la población de toda América, toda la América española, hablaba español, pero más del 60% utilizaba lenguas indígenas como primera lengua. Hoy no se habla apenas. Decimos Hispanoamérica porque entre el 60% y el 80% de muchos ejércitos realistas durante las independencias los formaban indígenas en su enfrentamiento contra los sublevados. Decimos Hispanoamérica porque 50 años después de la llegada de Colón se habían fundado unas 200 ciudades, de las que más de 2/3 estaban tierra adentro, lo que indica que no se llegó con la intención de esquilmar y marcharse, como hicieron Inglaterra, Holanda, Portugal y Francia allá por donde pasaron. 1000 razones más podríamos enumerar, una por cada antepasado vuestro de los que renegáis. Decimos Hispanoamérica porque significa que os pertenece el legado de todo aquello. Pero en lugar de levantar la mirada, apreciarlo y mirar por encima del hombro incluso a aquellos que manipulan vuestro pasado, andáis con la cabeza gacha regalando el oído a todo aquel que los exonere de la responsabilidad de la propia historia. Por eso decimos Hispanoamérica. Pero por desgracia para todos, sois Latinoamérica. Porque así se os ha impuesto y así lo aceptáis. No he mencionado de manera gratuita crimen y latrocinio, aunque se pueden poner una ingente cantidad de ejemplos de cada uno de ellos, de cada uno de los países. Vamos a relatar solo un par de ellos. El primero corresponde al británico Charles Darwin, quien en su libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo, 1839, relata lo siguiente. El distrito de Cuocao es el único punto habitado de toda la costa occidental de Chiloé. Contiene unas 30 o 40 familias indias esparcidas sobre 4 o 5 millas a la costa. Esas familias se encuentran separadas por completo del resto de la isla y por eso efectúan poquísimo comercio. Venden, no obstante, algo de aceite de foca. Esos indios se hacen sus propios vestidos y van bastante bien ataviados. Disponen de alimentos en abundancia y sin embargo no parecen hallarse satisfechos. Son tan humildes como sea posible serlo. Sus sentimientos provienen, a mi parecer, de la dureza y brutalidad de las autoridades locales. Nuestros acompañantes, muy corteses con nosotros, trataban a los indios como a esclavos más bien que como a hombres libres. Les ordenaban que nos trajeran provisiones y nos entregaban sus caballos sin dignarse a decirles lo que les pagarían, ni siquiera si se les pagaría por ello. Nosotros, que permanecimos tan solo con esas pobres gentes una mañana, pronto nos hicimos amigos dándoles cigarros y mate. Se repartieron en partes iguales un terroncito de azúcar y todos gustaron de él con la mayor delicadeza. Después los indios nos expusieron numerosos motivos de queja, acabando siempre por decir: nos tratan así porque somos pobres indios ignorantes. Pero eso no ocurría cuando teníamos un rey.
sus lamentaciones nos parecieron justificadas. Ya ven, aquellas leyes que no se cumplían en tiempos del imperio son las que echaban de menos estos indios de Chiloé. El segundo ejemplo que traemos es lo contado por un sacerdote católico austriaco, Martín Guisande, nacido en 1886 y muerto en 1969, quien realizó un extenso estudio en 2 volúmenes sobre los indios de Tierra de Fuego, donde relata la historia de aquellas tierras y las vivencias y experiencias de las 4 expediciones que realizó entre los años 1918 y 1924. Nutridos grupos de servidores de los estancieros, provistos de armas modernas, acrecentados con toda suerte de vagos y criminales, entre ellos los desengañados buscadores de oro, organizaron metódicas cacerías, pasando por las armas a todos los indios vivos que se encontraban en los alrededores del extenso círculo de la colonia europea. Algunos colonos ofrecían hasta 1 libra inglesa por cabeza y pagaban también la misma cantidad por un par de orejas de indio asesinado. Quien cazaba un puma en la Patagonia meridional recibía la misma recompensa. Fiera y Selknam eran considerados como iguales. El italiano Ardemagni informa de otra crueldad que ilustra claramente la capacidad comercial de aquellos granjeros. Enviaban los cráneos de los indios asesinados al Museo de Antropología de Londres, el cual pagaba hasta 8 libras por cabeza. No se respetaba en esto ni a mujeres, ni a niños, ni a ancianos. Si no conocéis vuestra propia historia, alguien la contará por ustedes. Y eso es precisamente lo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Desde hace tanto que quizás el daño es ya irreversible. La historia con mayúscula, la verdadera, quedará para un reducido grupo de estudiosos y el resto seguirá revolcándose en el excremento de la leyenda negra creyendo que toman un baño medicinal. Claro que tiene importancia conocer la historia, porque cuando alguien la cuenta por sus legítimos dueños termina por inventársela. Y créanme, quien cuente vuestra historia, respeto será lo último que sienta por ustedes. Would you rather get a massage from a man or surgery from a female doctor? Wow. Like minor surgery? No, serious surgery, like a blown kidney or something. Jeez. Good question, Peter. Is the man gay? Nope. Is the female doctor at least Jewish or Asian? No, but actually, you know what? I'm going to take it up a notch. Hispanic female doctor or gay male masseuse? Hispanic from Spain? No. So it's basically, would you rather get a massage from a gay man or die? Entre broma y broma la verdad asoma. Los mismos que promueven el indigenismo con sede en Bristol, los mismos que desde la Europa protestantizada crean los cimientos de la teología de la liberación y sus derivados, aniquilando todo rastro de moral católica, los mismos que han financiado uno u otro bando de las guerras civiles y golpes de Estado del siglo XX en Centroamérica y Suramérica, son quienes pusieron el nombre y la verdad. Se os ve encantados siendo Latinoamérica. Aquí voy. Dame el tono. En la guagua se siente el Pero olor aquí aparece un de tu punto perfume. crucial, importante. Latinoamérica no fue una palabra elegida como para borrar a España. Fue una palabra elegida por los propios latinoamericanos como para distinguirse de cualquier imperio. Y esto, para muchos españoles, es difícil de digerir. Porque significa que la región decidió construir un nombre propio, desde el principio, un proceso histórico, no desde la continuidad imperial.